Un informe pericial es un informe que es solicitado habitualmente para entregar en un juzgado. Ante una pregunta que tiene el juzgado que lleva un pleito o una controversia entre personas y lo que hace es solicitar a un profesional de una arte o de un oficio un informe científico-técnico sobre aspectos de ese juicio que están fuera del alcance del propio juez, porque no forman parte de sus conocimientos y sí son conocimientos específicos de la persona o el profesional que está realizando ese informe que le encarga al juzgado. Básicamente hay dos posibilidades: que el informe sea solicitado directamente por el juez, en cuyo caso es dentro de un procedimiento de prueba judicial tasado con una ley de enjuiciamiento civil o criminal que rige cómo se realiza esa prueba, y entonces lo llamamos que es un informe directamente solicitado por el juzgado y es un informe pericial. Pero luego cabe la posibilidad de que te lo encargue el propio usuario de la justicia o sus abogados, y entonces tú realizas un informe a petición de esa parte que recibe el nombre de informe documental, porque es un documento que se aporta al juicio para conocimiento del juez, y es un documento también de una persona especializada en un arte, en una ciencia, en un oficio. Puede uno aportarlo documentalmente, luego el tribunal verá si es relevante o no y se puede aportar a ese juicio, porque puede ser irrelevante a ojos del juez. Y en el caso en el que el juez lo acuerde o las partes lo soliciten, el propio juez es el que hace la resolución de si se acuerda o no, y se lleva a cabo dentro del marco de la prueba de peritos del pleito. Puede tener mucho o no, puede no tener tanto, depende de la calidad que tenga el mismo y de cómo sea también valorado por las personas que lo valoran. Es una actividad eminentemente humana y puede a lo mejor un informe muy sesudo pues no ser tenido tan en cuenta por el tribunal, y viceversa, porque es una actividad humana, o a lo mejor resulta que no es muy relevante lo que pretende responder ese informe con respecto a la cuestión judicial que se plantea. Los jueces tienen la independencia de valorarlo según su sano juicio. Ellos son los que valoran la carga que tiene esa prueba dentro del propio pleito, si es relevante, si no, pero no es vinculante, tienen libertad de valoración. El informe clínico parte de que hay una persona que acude al profesional a recibir probablemente un tratamiento psicológico en términos de bienestar. Por lo tanto, él es el que lo solicita y tiene como objetivo el mejorar en el aspecto que él considere que le puede ayudar el psicólogo. Sin embargo, el forense está encargado pensemos en el caso prototípico, por el propio juez, que es tu cliente. Entonces tú tienes que, tu cliente va a ser el juez, vas a evaluar a una persona que su consentimiento lo da a través de la propia llamada que le ha efectuado el juzgado, y el objetivo va a ser darle respuesta a la pregunta que te ha hecho el juez, a ese objetivo, ¿no? Entonces eso compromete tanto la confidencialidad que tú tienes en el ámbito clínico, no se da en el ámbito forense porque tienes que darle respuesta al juez de lo que haya, y por lo tanto el secreto también está comprometido, y por otra parte tu fidelidad la debes al juzgado, tú eres amigo del juzgado y tienes que aclararle esa cuestión al juzgado. Tanto la confidencialidad como el secreto profesional y el alcance del mismo son distintos. Uno tiene una finalidad eminentemente judicial y el otro tiene una finalidad de tratamiento. Esas serían las principales diferencias entre uno y otro. Administrativamente todo el mundo puede realizar un informe psicológico. Tú eres psicólogo y puedes hacer un informe de tu evaluación, de tu tratamiento, del seguimiento. Pero para acudir a un juzgado es muy recomendable que uno tenga una formación específica en psicología forense. Nosotros llevamos toda la vida desde el colegio animando a las personas que se vayan, a los profesionales que se vayan a enfrentar a una de estas situaciones, a que tengan una buena formación de cuál es el contexto judicial, de cuál es el alcance de la prueba, y luego de los conocimientos específicos de psicología que se aplican a la psicología forense, evaluación, diagnóstico y los conceptos particulares, ¿no?, que se trate. Hay que tener unas genéricas, puesto que es un trabajo exigente a nivel de que tengas suficientes habilidades comunicativas, de relación con las personas, en fin, y todas las que tienen que ver genéricas con el propio ejercicio de la psicología, ¿no? Y luego hay que conocer un poco, como decía antes, el ámbito en el que te vas a desenvolver, el contexto, quiénes son los actores, cuáles son los procedimientos. Por lo tanto hay que saber un poquitín de procedimiento judicial, de ley de procedimiento civil y criminal,
Y luego hay que tener una serie de conocimientos genéricos de psicología, de evaluación, diagnóstico y específicos de los constructos que tú vas a abordar allí. Por ejemplo, en el caso de la valoración de una guarda y custodia en ámbito de familia, pues tienes que tener habilidades para hacer evaluación de competencias parentales, tienes que tener conocimientos de psicología evolutiva, tienes que tener conocimientos de cuestiones que están ligadas estrechamente a aquellos asuntos que se tratan en los juzgados. En el ámbito penal hay dos actores principales, el que comete un delito o está acusado de cometer un delito y por lo tanto ahí vas a tener valoraciones sobre su estado psicológico en el momento de hacer de cometer el delito, que es el constructo jurídico de la imputabilidad, que es un constructo eminentemente psicológico, o en el ámbito de la víctima, pues valorar las secuelas, cómo puede prestar el testimonio esa persona en el juicio, si está capacitada para ello, en el ámbito de otorgar testamento, en el ámbito civil, de guardas y custodias, de adopciones, en fin, en realidad es un abanico muy amplio de situaciones que son susceptibles de ser vistas con el ojo del psicólogo como especialista para darle un enfoque más concreto, más científico a una cuestión de debate en el juzgado. Depende mucho de la situación, somos humanos y hay ocasiones en las que sí que es determinante porque tiene mucha relevancia dentro de la carga de prueba que pueda haber en ese pleito, y en otras ocasiones pues a lo mejor hay otras pruebas que tienen más valor que la propia que ha ido el psicólogo a presentar, ¿no? Y entonces pues a lo mejor por otros medios se llega a adquirir un conocimiento judicial mayor que el del peritaje que presentaste psicológicamente. Yo creo que a los psicólogos nos gusta mucho especializarnos, tenemos mucho afán siempre por especializarnos en el campo en el que trabajamos y eso nos viene, yo creo que en la sangre, ¿no? Pero si nos fijamos históricamente, cuando surgen los primeros puestos de psicólogo dentro de la Administración de Justicia, allá por los mediados finales de los 80, las primeras convocatorias las realizaba el Ministerio de Justicia y era una convocatoria específica, con unos conocimientos específicos para la tarea que ibas a desempeñar en el ámbito judicial. Sin embargo, la evolución de la Administración de Justicia hacia la transferencia a las comunidades autónomas de estos medios personales de la Administración de Justicia hizo que el campo ya no sea tan específico de formación y de selección. Puede cualquier psicólogo de la Administración autonómica, en los ámbitos en donde está ya transferido, pasar de un puesto en servicios sociales o en cualquier otra parte de la administración y entrar a trabajar en justicia, porque se pueden mover, y viceversa, y al revés también, ¿no? Y entonces se ha perdido un poco, se ha diluido un poco la especialización, y yo creo que hoy en día es muy importante, y por eso estamos mucho peleando por ello, que haya una especialización formativa y profesional, y ahí está la acreditación del Consejo en Psicología Jurídica y Forense como un hito que estamos intentando sacar adelante, promover, para poder asegurar que haya profesionales que tengan un conocimiento específico en el área y que pueda ser un puente hacia esa futura especialización. Están abiertas varias posibilidades, no sabemos realmente cuál va a ser la que nos pueda llevar finalmente a buen puerto. Se ha hablado de un máster especializado en psicología jurídica y forense, o en psicología forense más concretamente, que diese acceso a una profesión. Eso se ve complicado. Tenemos nada más que el de sanitaria, aprobado actualmente profesionalizante. Por parte del Ministerio se ha insinuado en los últimos tiempos que podría ser a través de una formación de interno residente, a través de la vía PIR-MIR, pero con una especialidad en psicología forense. A nosotros no nos importaría mucho una u otra, siempre y cuando fuese así, profesionalizante, es decir, que hubiese una manera de acreditar esa formación y que te diera acceso a la profesión, ¿no?